Ahí está Laurita, gracias. Ya Laurita sí ya no la hace. Ahí está, ahora sí estamos grabando. Bueno, les decía que ayer vimos que una ecuación diferencial simplemente es una ecuación donde aparece por lo menos una derivada, ¿ok? Ya con una derivada que tengamos, ya sabemos que tenemos una ecuación diferencial. Hablábamos de que al resolver una ecuación diferencial, cuando se pueda, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser una función, no un número. Así, por ejemplo, veíamos que en el caso, por ejemplo, de y de x igual 0, pues la solución general podría ser y igual a una constante, y algunas soluciones particulares podrían ser y igual 2, y igual menos 5, y igual pi, pero esas serán funciones constantes, no numeritos, a diferencia de una ecuación algebraica. También platicábamos acerca de los criterios para clasificar las ecuaciones diferenciales. Dijimos que eran tres, de acuerdo al orden, perdón, de acuerdo al tipo, que ya dijimos que en nuestro caso, pues todas van a ser ecuaciones en derivadas totales, porque en este curso pues no se tratan las ecuaciones en derivadas parciales, y estas ecuaciones diferenciales ordinarias pues es a las que normalmente en los libros les ponen como nombre EDO, una ecuación diferencial ordinaria. Luego venía el orden, que dijimos que el orden era simplemente buscar la derivada más alta en la ecuación diferencial y ver cuál era entonces esa derivada más alta, y ese era el orden de la ecuación diferencial. Y el otro criterio que dijimos que era el que cuesta al principio un poquito es el de la linealidad, que ese pues dijimos que habían características básicas. Una era que la derivada, perdón, que la función sin derivar y todas sus derivadas, todas aparecían a la potencia 1. Cada una de esas derivadas y la función sin derivar estaban siendo multiplicadas por coeficientes que dependían de la variable independiente. Esos coeficientes podían ser cero, podían ser constantes o cualquier función que nosotros querramos de x. Y por último, si nosotros en el lado izquierdo dejamos nada más la derivada, o perdón, la función sin derivar y todas sus derivadas, y pasamos lo que sobre, digámoslo así, al lado derecho, en el lado derecho nos debe quedar una función de x, que en algún caso de repente podría ser cero, una constante, o podría ser pues cualquier función de x que nosotros necesitemos. Luego hablábamos acerca de las soluciones generales y las soluciones particulares, y ahí eso nos llevó a definir lo que era un problema de valor inicial. Hablábamos que un problema de valor inicial es un problema en el cual, aparte de que a mí me dicen resuelva esta ecuación diferencial, me dan una condición inicial, y con esa condición inicial yo, dentro de todo el conjunto de soluciones que tenía de la solución general, escogía aquella que satisfajera esa condición. Ese era un problema de valor inicial, o PBI, como dijimos que se le llama en muchos libros. Hablábamos de la solución general, donde nosotros teníamos una constante arbitraria. Eso generaba una familia de soluciones, y luego dijimos de que cuando nosotros tomábamos algunos valores particulares para C, lo que obteníamos eran algunos miembros de la familia de soluciones, los cuales podíamos nosotros graficar. Y creo que eso fue a grandes rasgos lo que vimos, ¿eh? Entonces hoy vamos a empezar a ver un primer método de solución de ecuaciones diferenciales, y como les decía, por el momento solamente vamos a ver ese, porque le vamos a dar luego duro a las aplicaciones, ¿ok? Entonces, ajusten sus cinturones y vamos a hablar entonces de ecuaciones diferenciales separables. Ya estoy confundiendo aquí los nombres. Entonces vamos a hablar de ecuaciones diferenciales separables. Diferenciales separables. Yo no me voy a estar basando en un libro exclusivamente, porque de hecho, yo les voy a dejar eh, vamos a hacer ejercicios así de que yo tengo ahí por ahí mi recopilación. Todavía tengo que, yo no sé si ustedes están teniendo problemas con el portal, pero yo estoy teniendo mucho problema, se tarda demasiado en cargar, y a veces no tengo ni 2 minutos y ya me sacó porque dice que ya se acabó el tiempo. Entonces me está dando un poquito de problema ahorita para subir las cosas. Voy a probar hoy, si no, pues también les voy a mandar por Telegram para que tengan ustedes los ejercicios que vamos a trabajar. Pero ahorita, como van a ser problemas así más bien analíticos, todavía no aplicados, tal vez unos 2 o 3 que hagamos al final, pues todavía no es de urgencia que tengan esas hojas, pero ya se las voy a subir. Yo espero que mañana, porque hoy la tengo mera complicada. Tengo clases todo el día. Bueno, ¿qué es una ecuación diferencial separable?
Pues una ecuación diferencial separable es una ecuación diferencial que tiene esta forma. Permítanme que me estoy atragantando con el polvo. Ay, perdón. Por el polvito de esta cosa. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una ecuación diferencial. Uy, una ecuación diferencial de esta forma. Digamos que tenemos una ecuación en la cual nosotros tenemos dy en dx igual a f de x por g de y. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial que tenga esta forma, entonces nosotros decimos que la ecuación diferencial es separable. Y aquí la palabra separable pues me está sugiriendo lo que debemos de hacer. Debemos separar. Entonces, ya saben que esto es un poquito así medio salvaje como lo manejamos tanto ingenieros como físicos, pero nosotros somos un poquito más prácticos. Eh, lo que vamos a hacer es separar entre comillas, como que esto fuera una fracción. Ya saben que en realidad no es una fracción, sino que lo que vamos a hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo, pero para fines prácticos así lo manejamos tanto físicos como ingenieros. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a separar. Vamos a dejar de un lado lo que tenga X y del otro lado lo que tenga Y. Ahora, ¿se recuerdan ustedes de que nosotros no podemos dejar diferenciales en el denominador, sino que tienen que quedar en los numeradores? Entonces, vamos a separar y vamos a dejar en el lado izquierdo, por ejemplo, de Y, esta G de Y, la vamos a colocar acá, va a pasar a dividir, y aquí este de X, así entre comillas, va a pasar a multiplicar. ¿Sí? Cuando ya lo tenemos de esta manera, ven ustedes que tengo en el lado izquierdo únicamente términos de Y y únicamente términos de X. Entonces ahora lo siguiente que tenemos que hacer es integrar. Y entonces, en principio, esta es la forma como nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial cuando es separable. Vamos a dejar de un lado solamente lo que tenga Y, de otro lado lo único que tenga solamente X, siempre teniendo el cuidado, por supuesto, que el diferencial de Y y el diferencial de X aparezcan en los numeradores, ¿verdad? Ya saben que no tiene sentido poner, por ejemplo, este f de X dividido de X, ¿verdad? Eso no tiene ningún significado. Entonces aquí estamos separando. Y este es el método, el cual en principio es muy sencillo, en teoría. Pero ustedes ya saben, ya han pasado su cálculo 2, ya saben que hay integrales que nanaiza, no son nada sencillas de hacer, pero en principio eso es lo que tengo que hacer. Entonces vamos a agarrar una ecuación diferencial, la que habíamos trabajado ayer. Se recuerdan que era de y en de x igual a que era igual a 1, ¿verdad? Vamos a tomar esa. Como no es un problema de valor inicial porque no tengo condiciones iniciales, lo que voy a obtener ahorita va a ser la solución general, ¿ok? Entonces vamos a suponer que nos piden resolver la ecuación diferencial de y en de x igual 1, ¿ok? Ahora, fíjense que en este caso, este 1, yo puedo pensar que este 1 es el producto que hay entre dos unos. Digamos, puedo pensar que este es 1. Por supuesto, solo es para esta parte que lo vamos a hacer así, ¿verdad? En la práctica no vamos a hacer todo esto que estoy diciendo acá, pero ahorita es para que empiecen a entender. Yo puedo pensar que es el resultado de haber multiplicado un 1 naranja por un 1 azul. Y puedo pensar que el 1 naranja, por ejemplo, puedo pensar que este es mi f de x, y puedo pensar que mi 1 celeste es mi g de y. Entonces yo puedo ver acá inmediatamente que tengo una ecuación diferencial separable, porque tengo dos términos, f de x y g de y, en el lado derecho. Ahora, para separarlo, pues tendría que pasar un 1 naranja, digamos, que sería el f de x, o dejar el f, ese en el lado derecho, y el 1 g de y, pasarlo a dividir. Por supuesto, no hacemos eso de poner colorcitos y todo el asunto. Ahorita es como digo, es para que ustedes lo logren visualizar, que efectivamente esta es una ecuación diferencial separable. O sea que si, por ejemplo, nosotros venimos ahorita y empezamos a recordar un poquito de la clasificación, nosotros diríamos que esta es una ecuación diferencial ordinaria. Ese es el tipo de primer orden, porque solamente aparece la derivada de orden 1. Y como ven ustedes acá, tengo la derivada que está siendo multiplicada por un coeficiente a sub 1 de x, que es igual a 1, es una función de x. Y el lado derecho es g de x, que sería en este caso igual a 1. Entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria
de primer orden y además es lineal. A ver, me dicen ahí si estamos claros en esa parte o necesitan que se lo especifique más despacio. Ustedes me dicen ahí. Ahí está Nicole Kidman. ¿Qué pasó, Nicole Kidman? Todo bien, dice Nicole Kidman. Vaya. ¿Estamos bien? Va. Entonces hacemos la separación, que como ven, significa dejar de un lado solo lo que tenga Y y del otro lado lo que tenga X, que aquí es muy sencillo. Entonces acá me va a quedar de Y igual de X y ahora integro. Y ahora, ojo acá. Al momento que yo integro este lado izquierdo, yo voy a obtener Y. Pero ya saben que voy a obtener Y más una constante, C1. En el lado derecho, cuando yo integre, voy a obtener X más su constante de integración arbitraria. Le estoy colocando a una C sub 1 y a la otra C sub 2. Voy a despejar la Y y resulta que la Y va a ser X más C sub 2 menos C sub 1. Y ahorita vamos a empezar a ver algunas cosas importantes. Vean que C sub 2 es una constante y C sub 1 es una constante. No sé cuánto valen, pero cuando yo las reste, por ejemplo, aquí en este caso, el resultado va a ser una constante al final de cuentas. Entonces puedo hacer lo que ustedes van a ver que en ecuaciones uno dice mucho, vamos a hacer que esta C2 absorba a la C1. Y entonces en vez de escribir C2 menos C1, simplemente voy a escribir una sola letra C. ¿Ok? Entonces yo ya vengo y digo, la solución en este caso va a ser Y igual X más C. No necesaria que sea una C de carta, o sea, podría ser una C como esta sin subíndice. Entonces ya encontré yo aquí la solución general de mi ecuación diferencial. Ahora, fíjense también, hay otra cosa importante. Resulta que en este caso obtuve una solución en la cual yo tengo Y despejada completamente. Tengo Y como una función de X. Cuando yo tengo ese tipo de situaciones, yo digo que aquí tengo una solución explícita. O sea, cuando yo puedo despejar, cuando yo tengo la Y despejada, yo digo que tengo una solución explícita. ¿Cuándo podría tener una solución implícita? Cuando, por ejemplo, supónganse ustedes que estuviéramos resolviendo una determinada ecuación diferencial cualquiera, y supónganse que la solución de la ecuación diferencial, por ejemplo, fuera x cuadrado más y cuadrado igual 1, por ejemplo. Como aquí no tengo despejada la y, en este caso, yo digo que aquí lo que tengo es una solución implícita. Claro, en este caso en particular, resulta que la y sí la podríamos separar. O sea, yo podría venir, perdón, despejar. Yo aquí podría tener que, a la hora que despejo y, tengo dos posibilidades. Una raíz cuadrada positiva, 1 menos x cuadrado, y otra raíz cuadrada, 1 menos x cuadrado. Y entonces en este caso digo que tengo soluciones explícitas, pero no siempre es posible hacer eso. Ustedes saben que hay casos en los cuales no se puede dejar la y entonces en ese caso nos quedamos con una solución implícita. Pero hay situaciones como esta donde sí se puede despejar y entonces de una solución implícita podemos pasar a soluciones explícitas, a una o más soluciones explícitas. Entonces, cuando yo resuelvo una ecuación diferencial y resulta que puedo despejar la y, entonces esa solución, aparte de que en este caso es general porque no tengo condiciones iniciales, se le llama una solución explícita. Está de manera explícita, está escrito ahí, lo puedo ver, cómo depende y. Cuando tengamos nosotros ecuaciones diferenciales, donde obtengamos soluciones, así como les decía, por ejemplo, una solución como esta, y no tengo despejada la y, entonces hablo de solución implícita. Algunas veces sí es posible despejar, otras veces no. En este caso sí, pude despejar la y entonces obtuve en este caso dos soluciones explícitas. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctor. Sí, doc. ¿Estamos bien? Ok, muchachos. Va. Digamos que este sería el caso, la respuesta, si a mí me dan solamente este problema. Convirtámoslo en un problema de valor inicial. Ya saben que para que sea un problema de valor inicial, lo que necesito es que me den una condición. Entonces vamos a suponer ahora que me dan una condición y vamos a volverlo entonces un problema, pues para que sea un problema de valor inicial. Entonces ahora hagamos la variante. ¿Ok?
Vamos a ver, chicos. Hagámosle la variante a esta cosa. Vamos a hacer una variante. Y en esta variante me piden resolver de y en dx igual a 1. Y supónganse que me dicen que y de 5 vale, qué sé yo, 7, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la condición. Entonces, la primera parte de la solución de este problema es un problema, recuerden, este es un problema de valor inicial, un PBI. La primera parte es esto, llegar a la solución general, ¿ok? Entonces, digamos que toda esa parte, pues ya no la voy a repetir, aquí la tengo. Entonces, vengo, resuelvo esto, así como lo tenemos acá, y entonces llegamos a que y es igual a x más c. Voy a poner así la c de carta, perdón, c de molde. Entonces, ahora lo que nos hace falta es encontrar la solución particular, porque como tengo un problema de valor inicial, tengo que determinar cuánto vale en este caso la constante c. Y eso es muy sencillo, simplemente ustedes ven cuál es la condición. Entonces aquí, en este caso, como dice que y evaluado en 5, como y evaluado en 5 es igual a 7, simplemente sustituyo. En lugar de y coloco 7, en lugar de x coloco 5, más c, de aquí despejo la c, esto me da 2, y entonces ya tengo la solución. La solución va a ser y igual x más 2. Esta va a ser mi solución, en este caso, al problema de valor inicial. Aquí entonces lo que tengo es mi solución particular. Y por supuesto, siempre es bueno, a veces se puede, a veces no, cuando se pueda, verificar, ¿no? Son dos cosas las que tienen que verificar, por supuesto. Una, que satisfaga la ecuación diferencial. Agarro y igual a x más 2 y si la derivo, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0. Estamos bien. Y lo otro, pues tengo que verificar, ¿verdad? Que si x vale 5 y m de 7. 5 más 2, 7. Es lo básico, lo que hay que hacer siempre, pues a la hora de resolver una ecuación diferencial. A ver, eso está bien tranquilito, bien sencillito, pero es para que vean ustedes las ideas básicas. Me dicen, bueno, todavía, bueno, sí, me dicen si tienen alguna duda ahorita en esta parte, hasta acá. ¿Y cuál dice que estamos bien? Nos daría chance solo de copiar, No, no, profe. ya no, ya nos vamos, vámonos, ya se acabó la clase. Siempre. Sí, me avisan ahí para que pueda yo copiar. Lo que voy a hacer para mientras es traer un poco de agua, ¿sí? Tengo sed. Ahí me avisas. No había contestado, Rodri también había contestado, Laura también, ahorita, que ahorita estoy viendo el chat. ¿Quién más? Andrea Lemus también. La Katy bailarina también. Ok, gracias chicos. Listo, por mí ya estamos. Ok, Juan, ¿alguien más necesita tiempo para copiar? No. Va. Entonces, una cosa importante, porque tratemos en la medida de lo posible siempre lo de ver la interpretación gráfica. Si quieren, estas son ahorita muy sencillitas, pero nos van a servir después cuando las ecuaciones sean más complicadas, ¿sí? Entonces, siempre que podamos, veamos la parte gráfica. Entonces, en este caso es muy sencillo, ¿no? O sea, aquí hacemos nuestra gráfica, acá, y aquí sería el eje X, el eje y igual a X más 2 es una recta con pendiente 1 y que corta al eje vertical en 2, y la condición inicial y de 5 igual 7 sería esta, digamos. Este es el punto, 5,7. Y esta es la ecuación y igual X más 2. Entonces, esta es la solución a esta ecuación, a este problema de valor inicial. Uno donde la pendiente de la recta vale 1 en este caso, en cualquier punto, y que cruce por el punto 5,7. Y esa es la única curva que vamos a encontrar. No hay otra curva que pase por acá, por el punto 5,7. Esta es la única curva. Por eso lo que les decía de ese teorema de unicidad, que me dice que cuando yo tengo un problema de valor inicial, por ejemplo, solamente vamos a encontrar una única solución. No vamos a tener más de una curva que pase por un punto dado. ¿Ok? Va. Entonces ahí estamos con este primero, ¿sí? Tranquilito y todo, pero como digo es para que ustedes vayan familiarizándose aquí con esto. ¿Puedo borrar aquí?
¿Sí? Sí, Doc. Vamos a ver todo eso. Vamos a borrar, pues, chicos. Solo, Doc, solo para confirmar, que Ujú. yo me perdí un poco. Dime, Juan. Em, la solución explícita es como la solución general. No, la solución explícita es cuando tenés despejada la Y. Esa es la Ah, ok. especie. Ya sea que conozcas o no el valor de la constante C. Media vez tengas la Y despejada, ya sea que te diga YX más C o Y igual X más 1, cualquiera de esos dos casos, como está despejada la Y, esa es una solución explícita. Ahora, cuando la Y no está despejada, es una solución implícita. Por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado igual 1, X cuadrado más Y cuadrado igual C. Esas son soluciones implícitas porque la Y, que es tu variable dependiente, estamos suponiendo que es la variable dependiente, no está despejada. Y hay casos en los cuales si tengo una solución explícita, puedo despejar y obtener soluciones, perdón, hay casos donde tengo, me repito, hay casos donde tengo soluciones implícitas y donde es posible despejar para obtener explícitas, pero también tengo casos donde tengo soluciones implícitas y no es posible despejar. Entonces, simplemente se queda como una solución implícita. Por ejemplo, imagínate que vos tuvieras que una solución de una ecuación fuera y exponencial de y igual a, qué sé yo, x más y, por ejemplo. Ahí no puedes despejar la y. Entonces, esta es una solución implícita. No puedo despejar la y, no puedo hacer nada, la tengo que trabajar así. Entonces, tengo una solución implícita. Ahí no puedo despejar es la variable y. ¿Sí? ¿Estamos Ahora bien? sí ya. Sí, ahora sí ya. Ok, bueno. Va, entonces voy a borrar esta parte. A ver. Vamos a ¿cómo se llama? A ir planteando entonces ahora una siguiente ecuación diferencial. Como digo, ahorita son sencillitas, precisamente porque estamos empezando a familiarizarnos y empezar a ver varias cosas. Eh, vamos a suponer, vamos a poner que nos piden resolver igual, sencilla, de y en de x igual a x y, eso se me olvidó en la anterior, y dibujar algunos miembros de la familia de soluciones. De la familia de soluciones. Aquí estamos. Bueno, vemos que ese es nuestro problema. Como ven, no tenemos condiciones iniciales, no es un problema de valor inicial y por eso me están hablando de una familia de soluciones. Entonces, igual, aquí el problema es en si ustedes tienen de y en de x igual a x, ustedes podrían pensar que esta x es el resultado de haber multiplicado una x multiplicado por un 1. Como les digo, esto ahorita es para que ustedes empiecen a visualizar. Después ya lo hacemos más rápido, ¿sí? Yo puedo pensar que este 1 es mi función de y, por ejemplo, y que esta x es mi función de x. Entonces acá efectivamente lo que yo tengo es una ecuación diferencial separable. Puedo dejar de un lado todo lo que tenga x y del otro lado todo lo que tenga y. Entonces si hago la separación, obtengo entonces que perdón, es igual a x por dx. Aquí ya hice la separación. Pasé el de x, digámoslo así, a multiplicar. Hago la integración acá y al hacer la integración aquí voy a obtener y más una constante. Ahorita estoy escribiendo esto despacito, lo de y más una constante y así. Después más adelante nos vamos más rápido. Ya decimos, bueno, de aquí me va a salir una constante, de aquí me va a salir otra constante, las juntamos y ahí está. Ahorita hagámoslo así despacito para que vayan viendo. Entonces tengo y igual perdón, la integral de y va a ser y más una constante arbitraria de integración. Igual. En este lado tengo x, cuya integral es x cuadrado sobre 2, y de aquí va a salir otra constante de integración. Ya sabemos, pasamos esta C1 a restar, y C2 menos C1, simplemente la hacemos igual a C. C2 menos C1, y entonces vienen ustedes y ya dicen, y va a ser igual a x cuadrado sobre 2 más C. Y claro, si ustedes derivan esto, la derivada de x cuadrado es 2x, se va con el 2 y me queda x, y la derivada de c vale 0. Entonces aquí tengo la solución general. Como no tengo ninguna condición inicial, ya sé que esto es una solución general, y en este caso, como está despejada la y, también ya sé que es una solución explícita.
Ah, y de paso hagamos la clasificación de esta. Vean, esta es una ecuación diferencial ordinaria. Primer orden, ¿sí? En el lado izquierdo tengo la primera derivada multiplicada por un 1. O sea que el coeficiente que multiplica la primera derivada es función de x. En este caso es una función constante. Si en el lado derecho dejo, o sea, en el lado izquierdo dejo la derivada y, pues y no aparece, es como que a sub 0 fuera 0. Y en el lado derecho lo que me queda es una función de x, g de x. Entonces aquí lo que tengo es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y esta es lineal también. Entonces esta es una EDO orden 1 lineal. ¿Sí está claro esa parte? Me dicen ahí si está bien solo así, si le captan así al aire. ¿Estamos bien? Sí, doctor, bien. Ok. Entonces, EDO orden 1 lineal, solución general, solución explícita. Entonces, no es un problema de valor inicial. Me pide que dibuje algunos miembros de la familia de soluciones. Ustedes están en total libertad de escoger ahí qué valores de C van a trabajar y cuántos valores de C van a trabajar. Sí, eso es, no hay ninguna regla ahí en particular. Lo que uno trata es más o menos si se puede, pues dar una visión muy general. Si ustedes ven que, por ejemplo, acá todas se tratan de parábolas que abren hacia arriba. Lo que va a hacer esta constante C es simplemente subir o bajar la parábola. Entonces puedo hacer así unos cuantas ahí parabolitas ahí solo ¿cómo se llama? Para hacer la muestra. Supóngase esta, supongamos que esto fuera, qué sé yo, 2, por ejemplo. Entonces aquí tengo y igual x cuadrado sobre 2 más 2, por ejemplo. Cuando x vale 0, y vale 2, ese es el vértice. Podría venir y dibujar otra, por ejemplo, esta, digamos algo como esta. Como digo, esto es totalmente arbitrario, no tiene por qué ser números enteros, pero normalmente uno los agarra así para que sean más bonitos. Más 1, ahí tendríamos otra. Otra podría ser, por ejemplo, esta. Supongamos que sería y igual a x cuadrado sobre 2. Podríamos poner una más. Pongamos esta, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo y igual x cuadrado sobre 2 menos 1. Entonces ahí ya tengo dibujados algunos miembros de la familia de soluciones. Como les digo, no hay ninguna regla en cuanto a qué valor de C ustedes van a colocar aquí, el que ustedes quieran. Tampoco hay ninguna regla en cuanto a cuántas hay que graficar. Esto ya va a depender un poco el criterio de uno. ¿Ok? Algunos programas de computación vienen y si uno les pide que dibuje algunas curvas de solución, pues ya ellos vienen y cargan ahí un cierto número, pero uno también puede decir, no, quiero que grafiques nada más estos miembros de la familia de soluciones. ¿Ok? Eso va a depender. Ok, vamos viendo acá. ¿Sí? A ver. Sí, doc, vamos bien. Vamos bien, ahorita. Vamos bien jodidos, pero ahí vamos. Yo no sé, me ha costado dormir estos últimos 2 días. Me he estado despertando de madrugada. ¿Cómo se llama? Me ha costado dormir. Ay, ay, vamos a ver, pues, muchachos. Hagámosle ahora una variante a esto, que simplemente va a ser meter una condición inicial. Eso va a ser todo nuestro problema. Entonces, digamos que va a ser resolver de y de x igual a x. Vamos a ponerle aquí b de variante. Pero ahora, como le vamos a pedir que haya una condición inicial, por supuesto ya no podemos hablar de una familia de soluciones. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, resolver de y de x igual a x. Vamos a ponerle alguna condición acá. Digamos que sea que y de 1 sea igual a 4, por ejemplo. Y recuérdense que aunque x no sea 0, igual esto se considera una condición inicial. O sea, no para que sea condición inicial tiene que ser como en física, por ejemplo, que una condición inicial es lo que vale x, lo que vale y o lo que vale la velocidad o la aceleración en el tiempo 0. Aquí condición inicial simplemente significa conocer un puntito. Entonces acá vamos a hacer esto y nos piden dibujar la curva. Creo que esto no lo habíamos definido, este término. La curva solución, así se le llama a la curva o a la solución
particular, la solución que me resuelve este problema de valor inicial. Entonces a esa gráfica de esa curva de la solución particular muchas veces le llaman curva solución. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es agregar mi condición y de 1 igual 4. Toda esta parte hasta aquí sigue exactamente igual. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Una Sí, fría y doc. igual. ¿Sí? Ok. Olvide, doctor. Bueno, Gotti. Y el David Sasso, David Sasso ya empezó con la borrachera el David. Ya mero es hora, Doc. Ya Ya me casi. ya casi va. Cabal, ya es casi. Tenés sed, David. Sed de venganza. Así que amanecimos sedientos, Doc. Es que hay que matar los bichos, dice el David. Y el alcohol los mata. Dice. Hay que Que ya matar le pica el hígado, dice. cabal. Pero tiene limpia la garganta, dice. Ningún bicho en la garganta. Todos ahí han Cero sido COVID. cabal, cero COVID en la garganta. Para eso le ha servido el alcohol aquel. Ok, chicos. Entonces, hasta aquí esta parte estamos igual. Aquí no hay ningún cambio. Aquí es donde ya tenemos que introducir esta parte. Como y evaluada en 1 es igual a 4, entonces en vez de lugar de colocar y, escribo 4 igual. En lugar de x cuadrado, sería 1 cuadrado partido 2 más c. Vean que la c no tiene por qué darme un número entero, ¿verdad? Entonces aquí despejamos la c, es 4 menos 1 medio. Entonces la C nos va a dar que es 7 medios, ¿verdad? Sí, 7 medios. Eso va a ser 7 medios. Entonces de acá obtenemos que Y es igual a X cuadrado sobre 2 más 7 medios. Como tengo la Y despejada, en este caso, entonces yo ya sé que aquí tengo una solución explícita. Una solución explícita. Como acá tengo que esta C viene de haber evaluado esto, que es una condición inicial, entonces yo sé que aquí lo que tengo es una solución particular. Y como me piden que la grafique, ya sé que a la gráfica que voy a obtener se le llama curva solución. Entonces vengo y hago ahí mi grafiquita, ahí más o menos para tener una idea. Entonces aquí tengo X, aquí tengo Y, y entonces aquí va a estar X cuadrado sobre 2 más 7 medios. Aquí estaría 7 medios. Entonces aquí tengo Y igual a X cuadrado sobre 2 más 7 medios. Y entonces esta curva es a lo que le llamamos la curva solución. Y la condición inicial, muy importante, es que Y de 1 vale 4. Entonces mi condición inicial, por decirles que se va a estar por acá, digamos. Entonces aquí está, esto vale 1 y esto vale 4. Aquí está la condición inicial, ¿ok? Entonces ahí está toda la información que me están dando acá, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿No hay problema? Y vamos viendo. Va, Sí, doc, vamos bien. vamos bien, pues, va. Entonces empecemos a ver otras posibilidades, porque ahorita hemos visto de y en de x igual a x o de y en de x igual una constante. Veamos ahora que ya nos empiecen a aparecer más términos. Lo único que puede pasar acá en estas ecuaciones diferenciales separables es de que nos quede una integral fea, ya sea que requiera técnicas de integración, algunas de las que ya hemos visto o que se vieron en cálculo 2, o simplemente que sea una integral que no se puede hacer. Ahora bien, en nuestro caso, en el curso de ecuaciones diferenciales, realmente aquí no tienen que tanto asustarse porque realmente las ecuaciones diferenciales separables que vamos a trabajar prácticamente se resuelven así muy sencillo, o sea, con simples sustituciones algebraicas o algunas son así de tabla de integrales. Por eso les decía lo de su tabla de integrales. Más bien donde ustedes se van a tener que concentrar mucho va a ser en la parte de la interpretación gráfica cuando estemos nosotros trabajando problemas aplicados. Ya más o menos les voy a ir mostrando cómo es que vamos a trabajar. Y me interesa, repito, insistir mucho en las gráficas porque yo normalmente en los exámenes parciales también eso tengo que subir, tengo que poner el portal al día todavía. Pero si ustedes ven mis exámenes parciales, no son
normalmente ejercicios así de los típicos que aparecen en los libros, sino que como yo les meto mucho la parte del análisis de gráficas durante la clase, entonces en los problemas que yo les pido que resuelvan, y ahí igual hacemos en clase, por supuesto, pero muchas veces parte de la información no está en el enunciado del problema, sino que vengo yo y les doy un problema y también les doy una gráfica, y ustedes tienen que buscar en la gráfica aquella información que consideren necesaria para poder resolver un problema. Eso ya les va a exigir a ustedes un poquito más, pero tampoco es para que entren en pánico, tampoco es que sea una cosa así imposible, ¿verdad? A ver, vamos a poner una ecuación diferencial como esta. Vamos a suponer que nos piden resolver, digamos, supónganse que tuviéramos X partido Y de Y, ay, perdón, tuviéramos X partido Y por dy en dx. Esto es igual. Vamos a poner una que no nos dé mucho problema. Digamos que tuviéramos raíz de Y. Pongámosle algo así. ¿Ok? Una cosa importante es que ustedes tengan claro esto. No siempre las ecuaciones diferenciales ya van a venir así separaditas y así bonitas. Muchas veces uno tiene que hacer un poquito de álgebra para poderla llevar a una forma que sea adecuada. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos que se trata de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, para comenzar. Y ustedes ven acá que si despejan de y en dx, acá, al hacer ese despeje, obtendríamos que de y en dx va a ser igual a la y pasa a multiplicar, aquí tengo el raíz de y esta x que está dividiendo, no, pero aquí me equivoqué. A ver, aquí era y, raíz de y. Y esta x que está aquí multiplicando, pasaría a dividir. Esta y por la raíz de y, ya sé que es y por y a la 1/2. Esto es y a la 3/2. Y aquí tengo partido X. Entonces ustedes ven inmediatamente acá que lo que tengo es una ecuación diferencial separable, porque yo puedo escribir esto y ponerlo así, como dy en dx es igual a 1 partido X, que está multiplicando a y elevado a la 3/2. Entonces aquí yo tengo en esta parte mi función de X, por ejemplo, y en la otra parte tengo acá mi función de y. Entonces veo que es una ecuación diferencial separable. ¿Qué tan detallado tienen ustedes que dejar a la hora del examen, por ejemplo? Que a veces es algo que puede surgir como duda. No se preocupen. Si, por ejemplo, supónganse, digamos que viene alguien y quiere irse así paso a pasito, despacito, acá y luego acá, perfecto, no hay problema. Si alguien viene y quiere y puede hacer los cálculos mentalmente y se va a pasar de aquí para acá, está bien. O se va a pasar en lugar de pasarse aquí, poniéndolo así separado, lo va a dejar escrito así junto, porque ya visualiza que aquí tengo una función de X y una función de Y, está bien, ¿sí? O sea, ustedes no se vayan a hacer bolas con eso, porque a veces me ha pasado unos exámenes que me preguntan, ¿y cómo se lo dejo? Me hago el despeje, no. Ustedes háganlo, mire, media vez estén trabajando solos, por supuesto, y ustedes entiendan lo que están haciendo, no hay problema. Entonces, me va a dar lo mismo si alguien quiere, como les decía, irse de aquí para acá y para acá, o si alguien viene y dice de acá, de una vez se va a pasar por acá porque en la cabeza lo pudo hacer mentalmente, o si quiere venirse de aquí para acá. Media vez vean que es una ecuación diferencial separable, pues no hay problema. Entonces ya sea que se vayan de aquí para acá, de aquí, de aquí, de acá, de aquí para acá, como ustedes quieran, pero ustedes ven que es una ecuación diferencial separable, entonces pues procedemos a hacer la resolución. Ahora, veamos lo de la clasificación, muy importante, fíjense. Voy a escribir esta ecuación diferencial para hacer la clasificación, no de esta forma, sino que la voy a dejar así. Voy a dejar la X de este lado, y entonces aquí tengo X de Y en dx igual a Y. Ah, bueno, y esta Y la voy a pasar a restar. Entonces tengo aquí menos Y a la 3/2 igual a 0. ¿De acuerdo?
La X la pasé a multiplicar, me queda X de Y en de X y ya la 3 medios la dejé del lado izquierdo. Porque recuérdense que el chiste es dejar de un lado la variable dependiente y sus derivadas y en el lado derecho lo que sobre. Entonces, aquí vemos inmediatamente que esta es una ecuación diferencial ordinaria, primer orden, porque aquí está la potencia más alta es 1, pero no es lineal. No es lineal porque vean, aquí tengo la variable dependiente, no está elevada a la potencia 1, sino que está elevada a la potencia 3 medios. Entonces esta es una ecuación diferencial tipo EDO, orden 1, pero no es lineal. Repito, la linealidad se pierde porque tengo a la y elevado a la 3 medios. Recuérdense que para que sea lineal, la variable dependiente y tendría que estar elevada a la potencia 1. ¿Sí me captan ahí? Sí, Doc. ¿Sí? Vale. Cualquier duda me dicen, ¿no? Va, entonces es una EDO orden 1 no lineal, pero también es una EDO separable. Eso sí. Entonces es una EDO separable. O sea que vean ustedes acá que no hay ninguna relación. Puede ser que tenga una EDO lineal, orden 1, separable, o puede ser que tenga una EDO orden 1 lineal, perdón, no lineal, que también es separable. O sea, las separables, las ecuaciones diferenciales ordinarias separables, puede ser que algunas sean lineales y puede ser que otras sean no lineales. No hay ninguna regla ahí. Entonces, muy importante eso. Entonces, ya vimos la clasificación. Entonces, ahora hacemos la separación y aquí es muy sencillo. Recuérdense, este de X, perdón, pasaría para acá y este y a la 3 medios pasaría para acá abajo. ¿Ok? Entonces nos quedaría así. dy dividido y a la 3 medios y en el lado derecho me quedaría dx partido x. Ya saben que este de y sobre y a la 3 medios puedo pensar lo que es y a la menos 3 medios de y. Y aquí tengo dx partido x. Integro, integro. Y a la menos 3 medios, a la hora de integrar, ya saben, copio la base que es y a menos 3 medios le sumo 1. Es sumar entonces menos 3 medios más 2 medios me va a dar menos 1 medio. Lo divido dentro de menos 1 medio. Y vean aquí, yo ya sé que de aquí va a salir una constante, de aquí va a salir otra constante y ya sé que las puedo juntar. Entonces, en vez de poner aquí más C1 más C2, de una vez voy a empezar a ¿cómo se llama? Simplificar un poquito. La integral de dx va a ser logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Ahora, fíjense acá lo que viene. Voy a tomar este menos 1 medio y vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 1 medio. Entonces, tomo la ecuación esta, la voy a multiplicar por menos 1 medio. Con eso voy a hacer que aquí esto desaparezca. Este menos 1 medio va a aparecer acá. Y acá me va a quedar c por menos 1 medio. Pero c por menos 1 medio también va a ser una constante. Entonces vamos a decir que esta c va a absorber al factor menos 1 medio. Y entonces en vez de poner menos 1 medio por c, voy a poner c simplemente. Ahorita vamos a hacerlo aquí despacio, ¿sí? De aquí nadie necesita tiempo para copiar. Ya puedo ¿No? borrar, Doc. Vamos, de una vez. Entonces multiplicamos toda la ecuación por menos 1 medio y entonces nos desaparece la y. Y entonces nos queda aquí, en el lado izquierdo, nos queda nada más y a la menos 1 medio. En el lado derecho nos quedaría menos 1 medio por logaritmo del valor absoluto de x, menos 1 medio por logaritmo natural del valor absoluto de x, más. Aquí es donde vamos a hacer la absorción. Fíjense que no es necesario que ustedes vengan y pongan C1, C2, C3, C de carta, o qué sé yo. Uno en la práctica ya, cuando ya está haciendo esto y ya tiene experiencia, simplemente le dice, esto va a ser C, 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 C. Solo dice, por ejemplo, acá, sé que aquí salía una constante, aquí salía otra constante, ya sea, las junto y es una constante C. Y ahora vengo y digo, bueno, multiplico todo por menos 1 medio, entonces esta C va a quedar multiplicada por menos 1 medio. Digo, pero menos 1 medio por una constante C es una constante. Entonces, yo podría venir y decir, le voy a llamar C colocha
por ejemplo, a menos 1/2 por C, pero no hace uno eso en la práctica, no empieza a hacer todo ese montón de definiciones, sino que solamente en la cabeza dice, la C multiplicada por menos 1/2, es una constante, ok, y simplemente le llamo C, en vez de ponerle C colocha. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un problema de valor inicial, recuérdense que lo que a ustedes les interesa al final de cuentas es cuánto vale esta constante C. No les interesa pensar, averiguar cuánto valía la C1 y la C2, no necesitan esa separación. Ustedes lo que quieren saber es cuánto le tienen que sumar a esto. No se preocupan si esto es la mitad de la constante esta y que esto es la suma de esto y esto. Uno lo que quiere es este numerito completamente. Entonces, por eso no es necesario que ustedes empiecen a poner un montón de C1, C2, C3, sino que solamente vamos haciendo así las cuentas en la cabeza. Entonces, fíjense, nosotros aquí diríamos, bueno, aquí una constante C. El multiplico por menos 1/2, C. Y así se va uno, así se va mucho más rápido. ¿De acuerdo? Vean aquí que en este caso, así como yo tengo aquí la Y, no está despejada. Entonces acá, en este caso, lo que tengo es una solución implícita. En este caso. Podría despejar la Y. Podría poner 1 sobre Y a la 1/2, pasar el Y a 1/2 a multiplicar, esto que divida y elevo todo al cuadrado. Pero van a ver ustedes que muchas veces en la práctica, salvo que por alguna razón así muy particular se necesitara realmente saber cuánto vale la Y, si no ese es el caso, en problemas así como estos que son solamente de resuelva la ecuación, entonces normalmente si me queda así, así lo dejamos. Difícilmente ustedes van a ver que en un libro vengan y se pongan a despejar la Y y ya les den la solución explícita. Lo que normalmente se hace es, lo primero que me aparezca ya una vez que resolví las integrales, pum, pum, ahí se acabó la bulla. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario hacer el despeje, salvo que de manera explícita les dijera, encuentre una solución explícita, pero si no, lo primero que les aparezca y ahí tenemos una solución implícita y además como no es un problema de valor inicial, o sea, tengo aquí la constante C arbitraria, pues ya sé que esta solución es además una solución general. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Sí, doctor. Sí, vale. Ok, vamos a ver. Esto de la C tiene varias cosas. Ahorita estoy tratando de recordarme uno. Vamos a ver. Sí. A ver, vamos a hacer una para que vean esto el manejo de la C, porque la C, uno la puede manipular y aquí hay una cosa. A veces puede ser que ustedes estén haciendo un ejercicio y de repente tal vez la respuesta no les coincida exactamente con la del libro y muchas veces puede ser porque haya habido algún manipuleo algebraico y eso tiene uno que estar atento. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que vean. A ver, me dicen, ¿alguien necesita tiempo para copiar? Por mí ya puede borrar, doc. Bueno, ahorita vamos a borrar entonces. Ok, vamos a borrar toda esta cosa, ¿sí? Vamos a suponer que tuviéramos una ecuación diferencial, como esta. Ahorita les voy a mostrar acá. Vamos a ver, chicos. Ahí está. Ok, vamos a suponer que queremos resolver. Vamos a ver. Sería esta ecuación diferencial. Digamos que tenemos dy en dx, x por y, vamos a ponerla así, igual a 1. Recuerda que esa es mi ecuación diferencial. Entonces, aunque no me lo están pidiendo en el problema ahorita, si quieren solo para ir repasando lo de la clasificación, tratemos de clasificar la ecuación diferencial. Entonces, eso es como aparte, ¿no? Fíjense, voy a pasar esta y a multiplicar y luego esa y que pase a restar. Si hago eso, me quedaría entonces x por dy en dx. Como la y pasó a multiplicar y luego la pasé a restar para que me quedara en el lado izquierdo nada más la derivada, la función sin derivar y todas sus derivadas, en el lado derecho me quedaría simplemente un 0. Entonces ustedes pueden ver acá, aparece la variable dependiente a la potencia 1, la primera derivada a la potencia 1.
la derivada más alta es 1. Solamente tengo derivadas totales. Acá tengo un coeficiente a sub 1 x que depende de x. Aquí tengo un coeficiente a sub 0 x igual a menos 1. Y vean acá en nuestro caso, nuestra g de x es igual a 0. Entonces esta es una ecuación ordinaria, es una EDO orden 1. Vean que satisface todas las condiciones para que sea lineal. Los coeficientes de la variable dependiente y su derivada dependen de x. Aquí es una constante, es una función de x. Y el lado derecho, aunque sea 0, es una función de x. Entonces resulta que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, orden 1, lineal. ¿Ok? Ahorita para el proceso de solución no es de muerte esto, pero para ir practicando esto y que lo vayan viendo. Lo que sí vemos acá directamente es de que yo podría, por ejemplo, en el lado izquierdo dejar y sobre y. Si esta de x la paso para acá y esta x la paso para acá, entonces en el lado derecho únicamente tendría términos de x y en el lado izquierdo solamente términos de y. Entonces es una ecuación diferencial separable. O sea, lo puedo ver así, o si no, pues vengo y si no lo veo así, pues la despejo de y en de x, esto me va a quedar y partido x, y de acá inmediatamente veo que esto lo puedo poner como 1 sobre x que multiplica y. Veo, es separable. Entonces, como les digo, ya sea si quieren ustedes verlo así, que ustedes dicen, voy a escribirlo así, luego así, y ya puedo decir, este es g de x, este es f de y, o si ustedes ya en su cabeza inmediatamente dicen, no, si paso esto para acá y esto para acá, aquí tengo solamente términos de x y aquí solamente términos de y, está bien, como cualquiera de las formas que ustedes lo puedan ver. No, les repito, no tienen por qué venir y buscar así una receta y pensar de que, si no lo hacen como yo quiero, está malo, ¿no? O sea, lo importante es que ustedes vean, si son capaces de verlo, ya sea de acá, de un solo, de una sola mirada, o si necesitan hacer toda esta separación, media vez, llegan a la conclusión que es ecuación separable, ahí estamos, no hay ningún problema. Entonces es una ecuación diferencial separable y entonces la ponemos, aquí nos quedaría en el lado izquierdo de y sobre y en el lado derecho de x partido x. Y ahora vean acá el manejo de la constante c. Lo que voy a hacer acá es que voy a calcular la integral. Y entonces, fíjense, en el lado izquierdo yo tendría logaritmo natural del valor absoluto de y más una constante C1. Y en el lado derecho, el logaritmo natural de x, valor absoluto, más una constante c. Esas dos constantes se juntarían en una sola que va a ser c. Y es muy probable que cuando si a ustedes les aparece un ejercicio como este, por ejemplo, en su libro de texto y les piden que le resuelva, van a ver que la respuesta no es esto, ¿sí? Les va a aparecer otra cosa. Y ustedes podrían en principio pensar que algo hicieron mal. Pero vean aquí cómo se puede trabajar esto. Una primera forma es darnos cuenta de esto. Esta constante C, pues es eso, es una constante C que cuando yo tenga valores, condiciones iniciales, pues yo puedo darle un valor, pero aquí no tengo ninguna condición inicial. Veo que aquí tengo logaritmo, veo que aquí tengo logaritmo. Entonces yo podría pensar que esta constante C es el resultado de haberle sacado el logaritmo a algún número. Por ejemplo, si la constante C fuera 5, entonces yo podría buscar un número, en este caso sería logaritmo de la exponencial de 5, porque logaritmo y exponencial son funciones inversas, y entonces ese 5 yo lo podría pensar que es logaritmo natural de la exponencial de 5. A ver, lo voy a poner acá. Supónganse, por ejemplo, si C fuera 5, si fuera un problema de condiciones iniciales y me dijeran que C fuera 5, pues yo podría pensar que el logaritmo natural de la exponencial de 5 me da justamente C, que vale 5. O sea, yo puedo venir y puedo buscar siempre un número tal que al sacarle su logaritmo natural me dé el valor de esta constante C. Eso me está diciendo en otras palabras que yo podría venir y sin ningún problema, dado que aquí tengo logaritmo y aquí tengo logaritmo, podría venir y decir, bueno, pues voy a suponer que esta C también es un logaritmo. Entonces, en vez de poner la C de esta manera, lo que van a ver es que normalmente ponemos y decimos, bueno, aquí tengo logaritmo de Y, aquí tengo logaritmo de X, entonces hasta que sea un logaritmo de alguna constante C. Y vean, no le estoy poniendo una C diferente, un C sub 1, un C sub 2. Simplemente digo logaritmo de C, así, sin hacerme tanta bola.
Entonces ahora aquí vengo y hago uso de las propiedades de los logaritmos. Aquí tengo valor absoluto de y es igual a, pero el logaritmo natural del valor absoluto de y va a ser igual al logaritmo. Recuérdense que el logaritmo de una suma es logaritmo de productos. Entonces yo aquí tengo logaritmo de valor absoluto de x por el valor absoluto de c. Y si estos dos logaritmos son iguales entre sí, significa que sus argumentos también son iguales entre sí. O si quieren, saco exponencial en ambos lados y llego a la misma conclusión. Logaritmo de acá igual al logaritmo de acá, o en otras palabras, valor absoluto de y es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de c. ¿Ok? ¿Ven la diferencia entre esta y esta? Y aún así, van a ver ustedes que en los libros probablemente tampoco van a encontrar esto escrito de esta manera. Aquí hay, pueden verlo de dos formas. Una forma es esta. Cuando se trata de un problema así como este general, aquí yo no sé qué representa Y, no sé qué representa X, no sé nada, no tengo condiciones iniciales. Entonces muchas veces la convención que se toma en los libros es decir, ok, vamos a suponer entonces que tanto la Y como la X van a ser positivas y por lo tanto el logaritmo que tengo yo acá no necesito las barras de valor absoluto porque tanto Y como X van a ser positivas y van a ver ustedes así que en algunos casos lo que hacen en los libros es olímpicamente venir y decir, bueno, vamos a suponer que Y X son positivas, entonces como son positivas puedo quitar las barras de valor absoluto y este valor absoluto de C pues va a ser un número positivo, digamos, y entonces vienen y dicen así, sin tanta cosa, dicen, bueno, entonces Y es igual a C por X. Y van a ver que en los libros, entonces en lugar de darles esta respuesta, les dan esta respuesta. El otro camino podría venir y decir, hacer un análisis venir y empezar a jugar con las combinaciones. Y uno podría decir, fíjense, voy a hacer una solamente para que vean. Supónganse, por ejemplo, que uno dijera, aunque yo no sé aquí qué es la Y, o sea, no sé qué representa. Cuando es un problema aplicado es más sencillo, porque de repente la Y podría ser un número de personas, podría ser un contador, o sea, por contar cuántas personas, contar cuántos átomos, entonces yo sé automáticamente que ese número es positivo, ¿ok? Pero estoy pensando ahorita así en general. Entonces pongamos una posibilidad. Una posibilidad podría ser que de repente, por ejemplo, la Y fuera negativa, ¿sí? Supónganse que Y fuera negativa, si Y fuera menor que 0, entonces el valor absoluto de Y tendría que ser menos Y. La X, por ejemplo, de repente podría ser ¿cómo se llama? Positiva o podría ser negativa. Vamos a suponer, por ejemplo, que X fuera mayor que 0, entonces el valor absoluto de X va a ser simplemente X. Supongamos que que la C es positiva. O sea, aquí yo podría jugar con todas las combinaciones que se me ocurra, pero ahorita van a ver qué pasa. Si C fuera mayor que 0, el valor absoluto de C fuera, por ejemplo, C. Va, supongamos que esta fuera una posibilidad. De ahí podrían ustedes pensar Y menor que 0, X menor que 0, C menor que 0, todas las que ustedes se le ocurran. Pero vean aquí cómo viene el juego de esto de absorber las constantes. Supongamos que la Y fuera menor que 0, entonces esto va a ser menos Y. Como el valor absoluto de X es positivo, esto es X. Como la C es positiva, el valor absoluto de C es positivo. Ahora este signo menos, multiplico ambos lados de la ecuación por menos 1 y me queda Y es igual a X por C por menos 1. Y podría hacer uso de lo que ya hemos hecho anteriormente, valga la redundancia, de venir y decir, bueno, este signo menos que lo absorba la constante C. Y entonces si lo absorbe la constante C, simplemente le voy a llamar C. Entonces resulta que Y va a ser C por X. Me da lo mismo, ¿ok? Entonces en lugar de complicarnos hacer todo esto, empezar a buscar combinaciones y todo ese rollo, simplemente si se trata de un problema así, general, donde yo no sé qué es X, no sé qué es Y, simplemente es un problemita que me piden que resuelva. Entonces si me aparecen logaritmos, normalmente uno viene y asume que esos valores X y Y son positivos, no necesitan colocar las barras de valor absoluto. Si les aparece a ustedes algo así como esto, donde tienen logaritmo, entonces esta constante C, para que sea más fácil manipularla, en vez de llamarle C, le llaman logaritmo de C. Así pueden ustedes hacer manipuleo acá.
y ya. Y como les decía, incluso ustedes se pudieron haber evitado, digamos, si, digamos de forma más rápida, pudieron haber seguido ya con estas ideas en mente, pudieran haber seguido de esta manera. Ustedes podrían haber agarrado este camino y decir, bueno, aquí tengo el logaritmo del valor absoluto de y, pero voy a suponer que y es positivo, entonces simplemente pongo el logaritmo de y en vez de valor absoluto. Igual acá voy a suponer que la x es positiva, entonces en lugar del logaritmo del valor absoluto de x, pongo x. Y aquí veo, ay, le tengo logaritmo y tengo logaritmo. Entonces que la constante c, que va a ser la unión de estas dos, le voy a llamar simplemente logaritmo de c, sin barras de valor absoluto. Luego digo, logaritmo de y va a ser logaritmo de, el logaritmo de una suma, producto de logaritmos. Quito los logaritmos, y igual c por x, y se acabó la bulla. Más rápido, como ven, en menos pasos y más sencillo, pero por supuesto lo pueden ir viendo así si quieren, pero en la práctica uno se va así, miren, mucho más rápido. ¿Me agarran la onda? Chicos, Sí, doctor. Está claro, doctor. ¿estamos bien? Ok, muchachos, también Katy contestó ahí en el chat. Vale. Entonces, siempre vean eso, porque aquí en ecuaciones les va a pasar seguramente en muchas ocasiones que a veces su respuesta, si ustedes se van así muy mecánicamente, puede ser que su respuesta no coincida con la del libro. Y muchas veces lo que pasa es este tipo de cosas que en el libro hacen así como esto. Por ejemplo, esta es quizás de las más comunes, donde tengo logaritmos y en todos lados, y entonces la constante la escribo como un logaritmo y quito las barras suponiendo que la cantidad es positiva. Pero después vamos a ver problemas donde ya tengo que las cantidades representan algo físicamente, y entonces ahí todavía va a ser más obvio que una cantidad sea positiva o negativa, dependiendo de lo que represente esa cantidad en un problema aplicado dado. ¿Ok? Bueno, me dicen si puedo borrar esta cosa. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? Mejor, más fácil. Dele con fe, doctor. Le confío y alegría. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a borrar esta parte. Entonces, veamos, vamos a comenzar ya con las aplicaciones, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con una primera aplicación. No sé si nos da tiempo a hacer varios ejercicios, si no por lo menos hacemos la introducción. Vamos a ver cómo nos va. Y como digo, lo bonito es que en las aplicaciones, las ecuaciones diferenciales por lo general son sencillas y en muchos casos, en algunos casos, lo que vamos a hacer es de que vamos a resolver primero el problema de manera general, vamos a obtener una solución general y entonces únicamente vamos a resolver una vez para el caso general y luego nos vamos a concentrar más bien en las características de esa solución que obtuvimos, como por ejemplo asíntotas, puntos donde corta el eje vertical, cuál es el significado de esas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de el crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial. La, la naturaleza pues a veces se comporta de formas tales que en ocasiones pues simplemente no tenemos una razón o una forma de justificar más que decir pues así se comporta esto. Por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, la segunda ley de Newton, sabemos que esa es masa por aceleración, pero ¿por qué es así? No sé, o sea, así es como funciona la naturaleza y ese es un dato que nosotros, o un resultado que nosotros tenemos de forma experimental y por eso ven ustedes que uno dice las leyes de Newton, o sea, no es como por ejemplo, supónganse como la fórmula cuadrática, que no es de que solo así de repente por arte de magia apareció, sino que uno puede venir, completar cuadrados y entonces llegar a la formulita general cuadrática. Pero en el caso, por ejemplo, de la segunda ley de Newton, no hay una forma matemática, no hay algún argumento matemático que me permita a mí arribar a eso. Simplemente la tomamos como un hecho, como un postulado, y porque así se comporta la naturaleza. Entonces, igual, en el caso de muchos fenómenos que nosotros vamos a trabajar, de algunos de esos fenómenos simplemente sabemos
que así es como funciona la naturaleza. Entonces, vamos a vamos a hablar de lo siguiente. Ahora con todo esto del COVID y todo eso, pues estos términos, este tipo de cosas han resultado a ser muy comunes, ¿verdad? Términos así que uno encuentra muy frecuentemente, que se hablan en los noticieros o se hablan en algunos reportajes. Entonces, fíjense, vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Digamos que nosotros tenemos un sistema, vamos a poner bacterias, que va a ser, digamos, como que nuestro caballito de batalla, acá, y vamos a suponer que aquí la estamos viendo al microscopio, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que tenemos por ahí nuestras bacterias, acá, y digamos que tenemos unas cuantas por acá, y resulta que están en un espacio grande para las dimensiones que ellas tienen. Vamos a suponer también que hay alimento, que no la estamos ahí tronando. Entonces las dejamos ahí solitas que empiecen a interactuar. Y supongamos que en un momento dado, nosotros empezamos a contar cuántas de esos bichos tenemos. Entonces vamos a definir una variable n que va a ser función del tiempo. Vean, ya no vamos a hablar de y en términos de x, sino que ahora vamos a hablar de n en función del tiempo. Y esto va a ser el número de seres vivos en una población. Va. Entonces, por supuesto, en algún momento, que fue el tiempo cero, nosotros teníamos un cierto número de estos seres o de estos bichos en este caso. Entonces nosotros podemos venir y decir que n valuada en el tiempo cero, la voy a denotar como n sub 0 y esta va a ser la población inicial. Bueno, supongamos entonces que nosotros venimos y empezamos a contar a qué razón están creciendo estos bichos. Y como vimos, pues aquí vamos a suponer que hay espacio suficiente, no hay nada ahí que los esté matando, hay comida suficiente, pueden andar ahí libres y silvestres, reproduciéndose. Y entonces lo que se sabe es que cuando se cumplen ese tipo de condiciones, diferentes sistemas, no solamente bacterias o virus, sino hay muchos sistemas biológicos, se comportan de tal manera que la razón a la cual está cambiando el número de seres es directamente proporcional al número de los mismos presentes en un instante dado. Esto es una ley que se conoce con el nombre de la ley de crecimiento exponencial, pero que solamente es válida bajo ciertas condiciones, así como estamos diciendo acá, suficiente espacio, suficiente comida, nada que las esté ahí matando o provocando muerte. Entonces, bajo esas condiciones, resulta que la razón a la cual está creciendo el número de seres vivos es directamente proporcional a n. Como le digo, esto es una ley experimental. Como aquí tengo un símbolo de proporcionalidad, ¿se recuerdan ustedes que para poder quitar ese símbolo lo que necesito es introducir una constante una constante de proporcionalidad? Entonces yo puedo venir y escribir esto, que dn en dt es igual a k por n. ¿Ok? Vean acá, k es un numerito, ahorita no sé cuánto vale. Si yo viniera y escribiera esta ecuación en esta forma, si yo le escribiera así como dn en dt menos k por n igual a 0, para dejar en el lado izquierdo la variable dependiente y sus derivadas, tendríamos lo siguiente. La variable dependiente, que en este caso es n, está a la potencia 1. La derivada está a la potencia 1. El coeficiente que acompaña a la n es una función de t. Recuérdense que aquí la variable independiente es t. Entonces yo puedo pensar que este menos k es el coeficiente n, n no. Es el coeficiente a sub 0 de la variable independiente t. Ese vale menos k. Y aquí el coeficiente que acompaña a la primera derivada, a sub 1 de t, simplemente vale 1. Y acá, como mi variable independiente se llama t, aquí no debe ser g de x, sino que aquí debe ser g de t. Pero igual, g de t en este caso es una constante. Entonces veo que esta es una ecuación diferencial ordinaria
orden 1 lineal. Esa sería la clasificación. Edo, orden 1 lineal. Pero también veo a su vez que esta es una ecuación diferencial separable. ¿Ok? Puedo pensar acá que aquí tengo K por N. Puedo pensar que voy a pasar a dividir el K por N acá y que paso el DT para acá y ahí tengo mi ecuación diferencial separable. O si quieren puedo pensar que K es una función de T y que N pues es una función de N y entonces ahí tengo una ecuación diferencial separable. Como ustedes lo quieran ver, como lo puedan ver. Entonces esta es una EDO orden 1 lineal y además es una ecuación diferencial separable. Entonces la puedo resolver. Entonces para resolverla hago la separación. Y vean aquí muy importante. Aquí yo ya sé que n debe ser un número mayor que 0, porque representa cuántos seres vivos hay presentes. Entonces aquí vengo y me va a quedar aquí de la siguiente manera. Me va a quedar dn partido n es igual a k por dt. Normalmente en esos problemas la constante de proporcionalidad se deja arriba, no se baja. O sea, es la, digamos que como que es la costumbre. Entonces venimos e integramos. Aquí me debería de quedar el logaritmo natural del valor absoluto de n. Pero como n aquí yo ya sé que es un número positivo, no necesito las barras de valor absoluto. Entonces simplemente puedo dejar logaritmo de n. Entonces acá, como n es mayor que 0, el valor absoluto de n simplemente es n. Entonces tengo logaritmo natural de n. En el lado derecho voy a tener k por t más c. Fíjense acá. Vamos a hacer aquí el desglose despacito. En el lado izquierdo yo sé que a la hora que yo haga la integral me va a quedar una constante C1. En el lado derecho cuando yo haga la integral voy a tener t más c. Entonces yo tendría acá, en este lado tendría k por t más c. Esto es k por t más k por c. Puedo hacer que esta k y esta c se vuelvan una sola constante y que esta c1 al restar se vuelva una constante. Entonces en vez de escribir k por c menos c1, simplemente escribo c. Ya sé que en esta c está metido k por c y está metido también el menos c1. ¿Sí está claro esta parte? Sí está claro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Va. Ok, va. Entonces ya tenemos esto así. Entonces tengo logaritmo natural de esto. Entonces voy a aplicar exponencial de ambos lados. Ya sabemos, la exponencial del logaritmo son inversas, va a quedar solamente n. Entonces aquí va a quedar n y en el lado derecho va a quedar exponencial de k por t más c. Hago uso de mis propiedades de las exponenciales. Esto es lo mismo que decir exponencial de k por t y aquí me va a quedar exponencial de c. Pero otra vez, la exponencial de c es una constante. Entonces, en vez de poner exponencial de c, simplemente voy a poner c. No necesito poner c1, c2, simplemente le voy a llamar c. Porque al final de cuentas yo lo que necesito es saber cuánto vale ese número. Entonces, la exponencial de c simplemente le voy a llamar c y me queda exponencial de kt. Entonces, aquí tengo que la población n está, está dada por esta función exponencial. Como se supone que k es positiva, porque conforme pasa el tiempo, el número de estos bichos va aumentando, entonces como n es positiva, si está aumentando, de n en dt es positiva, esta k tiene que ser positiva necesariamente. Entonces quiere decir que aquí lo que tengo es una exponencial de k por t. El tiempo es positivo, la constante k es positiva, entonces esta es una exponencial creciente. Necesito saber qué representa esta constante C, pero yo ya sé que n de 0 es igual a n sub 0, la población inicial. Entonces ahorita vamos a ver qué hace. A ver chicos, me dicen acá si está claro o si necesitan que les aclare alguna cosa ahí. Sin pena, ¿eh? Me dicen ahí si está claro todo, si hay algo que no esté bien, que tengan duda. Por el momento todo bien, Doc. ¿Estamos bien Gracias. ahorita? Va, démosle pues. Entonces yo ya tengo ahorita la solución general, pero yo ya sé que n evaluada en 0 es igual a n sub 0. Entonces voy a borrar esta parte de acá, ¿eh? Entonces,
vengo y en esto que es mi solución general, pues yo tengo un problema de valor inicial, porque yo sé que n evaluada en 0 es n sub 0. Por lo tanto, yo puedo encontrar una solución particular. Entonces, como n evaluada en 0 es igual a n sub 0, tendría n evaluada en 0 va a ser igual a c por la exponencial de 0. Pero la exponencial de 0 vale 1 y n de 0 es n sub 0. Entonces aquí tengo n sub 0 es igual a c, de donde yo ya obtengo la solución general, perdón, la solución particular. Resulta entonces que n en función del tiempo va a ser igual a la constante c, que representa la cantidad inicial de seres que tenemos por la exponencial de kt. Esto es lo que nos interesa. Y aquí tenemos la ley de crecimiento exponencial. Exponencial. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que está formado por una cierta cantidad de seres y en ese sistema, como dijimos, nadie muere, solo se alimentan y andan ahí libres y silvestres reproduciéndose y tienen espacio suficiente, no hay depredadores, no hay nada que los esté molestando, lo que debe de pasar es de que la población va a ir creciendo conforme pase el tiempo. Entonces, si vengo yo acá y si resuelvo, si dibujo la curva solución para este problema, la curva solución va a lucir de esta manera. Vamos a ponerlo acá. Acá. Entonces, fíjense. Mi problema, recuérdense, es este. dn en dt es igual a k por n, donde n evaluada en 0 es n sub 0. Ya vimos que la solución a esto va a ser que n va a ser igual a n sub 0 por la exponencial de kt. ¿Ok? Y por lo tanto la curva solución tiene esta forma. Aquí está x, aquí está y. Por supuesto, yo sé que las exponenciales tienen también, pero aquí esté. Ya sé que, de aquí es n. Pucha. Este es n y este es t. N y t. Yo ya sé que existen, digamos, matemáticamente existen los tiempos negativos, pero normalmente a nosotros nos interesa del tiempo 0 en adelante. Entonces, aunque la gráfica tenga puntos acá, estos normalmente no los dibujamos, solamente de aquí para acá. Y este punto que está acá debe representar la cantidad inicial de seres. Y aquí ya tengo entonces n igual a n sub 0 por exponencial de kt. O sea que cuando a mí me dan una gráfica y me dicen, esta es la curva de crecimiento exponencial de una cierta población, entonces yo ya sé que este punto que está acá, lo que me va a representar va a ser la población inicial. Esa va a ser la interpretación de ese punto. Población inicial. ¿Lo ven, muchachos? Sí, doctor. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos entonces una gráfica de n contra t, como dijimos, y nos dicen que eso corresponde a una función o a una población que tiene un crecimiento exponencial, la primera información que ustedes pueden visualmente tener es cuántos seres tenían en el tiempo 0, cuál era la población inicial. Es con simplemente ver acá en el eje vertical dónde corta a esta gráfica. ¿Ok? Y entonces, en todos los problemas, cuando nosotros resolvamos acá, que el ejemplo diga, que el problema diga, una población crece de manera exponencial, entonces ya no va a ser necesario que nos pongamos a hacer todo este relajo. Ya lo hicimos una vez, entonces ya directamente nos vamos a ir a utilizar esta formulita. Es lo que les decía, van a haber problemas así como este, donde vamos a plantear solamente una vez el problema, lo vamos a ir a desglosar, a desmenuzar, a hacer la gráfica, a hacer las interpretaciones y de ahí en adelante, cada vez que tengamos un problema relacionado con ese tema, pues ya no es necesario que ustedes hagan todo esto,
Simplemente nos vamos a esto. Aquí nos vamos a concentrar más bien en la interpretación de la gráfica, en este puntito de acá, por ejemplo. Van a haber otros problemas donde no va a ser así. Hay otros problemas donde vamos a tener para cada ejercicio en particular, vamos a tener que plantear la ecuación diferencial y resolverla, porque ahí sí no vamos a poder encontrar una ecuación, una solución general. Eso pasa, por ejemplo, en los problemas de mezclas. Ahí cuando estemos, que esos son de interés para los químicos, ¿no? En ese caso, ahí sí vamos a tener que plantear cada problema por particular, porque no hay una forma así general de plantearlo, porque ahí va a depender mucho de si entra más de lo que sale, si entra igual a lo que sale, si lo que está entrando es solamente agua, por ejemplo, o si en el recipiente había solamente agua, o había agua y sal, etcétera, etcétera. Entonces ahí cada problema es completamente diferente. Entonces ahí sí hay que plantear la ecuación diferencial, pero eso todavía no viene para este parcial, eso será para el segundo. En este primer parcial sería cosas como esta. Ahora, lo que vamos a hacer entonces ahora es ver cómo vamos a aplicar esto en problemas, valga la redundancia, en problemas aplicados. Yo les voy a subirles ahí algunos, ya sea, no me recuerdo si tengo yo entre los ejercicios, tengo ahí problemas para esto, si no hacemos algunos del libro. Y después, más adelantito, esta misma semana, ya les va a caer el Ministerio Público con sus primeros cuestionarios en línea para que empiecen a trabajar. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? ¿Cuándo nos toca la próxima clase? El sábado, ¿no? No, El jueves, Doc. jueves. Ah, ok. Híjole, qué relajo eso de las clases ahora. Ya me había acostumbrado lunes, miércoles y viernes. Va. Entonces, si quieren, dejémosla por aquí hoy para que se tomen un pequeño descanso y empiecen ya a analizar. Recuérdense, como les decía, que aparte de los libros estos que les subí yo, en los libros de cálculo siempre tienen un capítulo ¿cómo se llama? Para ecuaciones diferenciales, una introducción. Y normalmente viene las ecuaciones diferenciales separables, casi siempre vienen ahí como parte del tema que se toca. Entonces ahí podrían hacer ustedes uso para poder practicar un poquito también esto de la resolución de ecuaciones diferenciales, aunque como les repito, más que esperar ustedes que les vaya a poner a que resuelvan alguna ecuación diferencial eh, dada, más bien ya va a ser una de Se fue dos. la luz. ¿A dónde se fue? Aquí no se fue la luz. ¿Se les fue la señal a ustedes? La mía, Sí, ¿no? aquí en mi casa se fue la luz, perdón. Doc, Ah, estaba hablando aquí con mi hermana, contándole que bueno, se nos fue la luz. bueno, Gracias, Doc. no hay pena. Les decía entonces que miren, pues eso no significa que no ensayen, o sea, que no busquen ejercicios para resolver problemas, porque van a haber algunos ejercicios como estos, así como donde ya no va a haber necesidad de que resuelvan ustedes la ecuación diferencial. Ya sabemos cuál es la solución general y le vamos a entrar con ese camino, pero van a haber otros problemas aplicados donde sí tienen ustedes que plantear la ecuación diferencial, porque va a ser diferente para cada problema, aunque sea el mismo tema, y entonces van a tener que resolver la ecuación diferencial. Entonces sí tienen que practicar la parte de resolver ecuaciones diferenciales separables. Entonces, no descuiden esa parte, ¿de acuerdo? Bueno, niños, yo digo que, como dijo David, el David ya no va a estar ahorita. David ya salió hace rato, salió hace 5 minutos. Ya regresé de ir a traerle el refri, Doc. A la gran cabal. Bueno, entonces si quieren dejémosla por hoy para descansar un poquito y nos vemos el próximo día. Entonces vamos a despedir a toda la banda, ¿de acuerdo? Espérenme, pues empezamos de arriba para abajo, entonces ahora vamos de abajo para arriba. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el jueves. Ahí se recuerdan en Telegram. Yo les voy a subir el enlace de la clase Zoom. Hoy se me fue la orquesta, creo que se lo subí tarde, pero el sábado, el jueves se lo voy a subir temprano, ¿sí? Entonces, buen día para Ronald Ávila, para el Rodri, para Ricardo, para Pablo Oliva, Pablo Ramírez, doña Nicole Kidman, a Marielos, para Mariana, Laurita, Karen, Juan Pacheco, José Lam, José González, para John, Hugo Castañeda, Guillermo, para Gaby, para Edrey, para Diego Villatoro, Diego Pinzón, para David Sasso, salud, para Dani Córdoba, para Cristina, Cristian, Catherine, la bailarina, para Bernie, para Doña Argentina y Andreita, ¿sí? Vamos a leer aquí rápido el chat
y nos vamos a más clases. Entonces, ay, ahí está. Entonces, feliz día de Dre, Dios Gaby, Dios Katy Bailarina, Dios Pablo Oliva, Gregory también, Ronald Ávila, Diego Pinzón, Juan Pacheco, Nicole Kidman, para Marielos, para Pablo, Doña Argentina, Don Diego Villatoro, Dani Córdoba, Cristian Cifuentes, Karen, a Ricardo también, Dios Andreita, Dios Mariana, Jorge González. Ahí estamos pues chicos, cuídense mucho y nos vemos el jueves. Chau, chau, pues.